estamos hablando, desean que sea confidencial, entonces me lo dicen y de pronto se lo puede editar, ¿no? Bueno, Ok, bienvenidos todos los que estamos aquí. Estamos en este grupo para cada uno de pronto poder profundizar más en esta lectura y podernos acompañar. Muchas gracias a los que estamos presentes en este momento y hemos tenido el tiempo para asistir a esta reunión. Y bueno, entrego esta reunión al Espíritu Santo para que nos pueda dar un instante santo y que todos nosotros podamos irnos con un mensaje. De pronto haya alguna pregunta que tengamos pueda ser resuelta y que se llenen nuestros pensamientos y nuestra mente de algo que nosotros necesitemos, ¿no? O sea, que el Espíritu Santo sea nuestro guía y seamos instrumento de él y estemos todos nosotros unidos, nuestras mentes, en la mente de Dios. Entonces, vamos a empezar en este momento y eh, voy a compartir la página, la pantalla para poder ver poder ver el libro. Y bueno, una semana un poco desafiante que hemos tenido para poder todos nosotros unirnos en en estos días. Bueno, vamos a empezar y si alguien de pronto tiene deseos de compartir, de dar su opinión, adelante. Eh, tenemos en esta ocasión, ya estamos leyendo el segundo capítulo que está enfocado, irme al índice para que sea más fácil. El segundo capítulo, lo que habla sobre la separación y la expiación. Y hemos avanzado algunos temas. Ya hemos avanzado también el primer capítulo, que es el significado de los milagros. Y ahora nos vamos a enfocar en el miedo y conflicto, así como también en la causa y efecto. Entonces, vamos a este tema, ¿no? Entonces, sí, vamos a ir a este punto que habla sobre el miedo y el conflicto. Y aquí nos habla, dice, tener miedo parece ser algo involuntario y no estar bajo tu control. Mas he dicho ya que solo los actos constructivos deben ser involuntarios. Mi control puede hacerse cargo de todo lo que no es importante, mientras que si así lo decides, mi asesoramiento puede dirigir todo lo que es. Yo no puedo controlar el miedo, pero este puede ser autocontrolado. Tu miedo me impide darte mi control. La presencia del miedo indica que has elevado pensamientos corporales al nivel de la mente. Eso los pone fuera de mi control y te hace sentir personalmente responsable de ellos, lo cual es una obvia confusión de niveles. Yo no fomento la confusión de niveles. Tú debes, no obstante, elegir corregirla. No justificarías un comportamiento demente, por lo tanto, diciendo que no pudiste evitarlo, porque entonces condonas pensamientos dementes. Hay una confusión en esto que te convendría examinar detenidamente. Tal vez creas que eres responsable de lo que haces, pero no de lo que piensas. La verdad es que eres responsable de lo que piensas, porque es solamente en ese nivel donde puedes ejercer tu poder de decidir. Tus acciones son el resultado de tus pensamientos. No puedes separarte de la verdad, otorgándole autonomía al comportamiento. Lo controlo yo automáticamente tan pronto como pongas tu pensamiento bajo mi dirección.
Siempre que tienes miedo, es señal inequívoca de que te has permitido a tu mente crear falsamente y de que no me has permitido guiarla. De nada sirve pensar que controlando los resultados de cualquier pensamiento falso se pueda producir una curación. Cada vez que tienes miedo es porque has tomado una decisión equivocada. Esa es la razón por la que te sientes responsable de ello. Tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento. Y eso es cuestión de que estés dispuesto a hacerlo. No necesitas orientación alguna excepto a nivel mental. La corrección debe llevarse a cabo únicamente en el nivel en el que el cambio es posible. El cambio no tiene ningún sentido en el nivel de los síntomas, donde no puede producir resultados. ¿Qué les parece hasta ahí? No sé si les ha llamado algo la atención de estos tres puntos dentro de lo que es el miedo y el conflicto. A mí, yo veo que alguien quiere decir. Blanca tiene activado el audio. Ah, sí, híjole, lo que pasa es que yo creo que el miedo en mi caso es algo que me ha costado trabajo, pero sí, sí es, o sea, eso que de que no es algo involuntario y de que yo puedo decidir no tenerlo, eso me agrada y sí quiero trabajarlo. Ya. Sí, sí, es bastante interesante. Y justo estos dos temas hablan bastante sobre el miedo. Este, dice que de alguna manera en el inicio nos menciona cuando nosotros hemos traído pensamientos corporales a nivel de la mente. Uno a veces puede decirse, es que yo no puedo vivir sin esa persona, por decir un ejemplo, ¿no? O es que yo no puedo dejar de hacer ciertas cosas, ¿no? Y me da miedo si hablamos como ejemplo esto, ¿no? Me da miedo si esa persona no está. Y eso no es así. Realmente el miedo es en un nivel irracional que se pone y se lo compara con una postura, a lo mejor una necesidad física, que respirar sí, yo necesito hacerlo, ¿no? Y si no lo hago, me voy a morir. Pero si es que muchos de nuestros miedos tienen como una connotación así muy rígida y de pronto puede llegar a un nivel irracional que todo esto ha sido como una postura nuestra creer esto, de generar pensamientos, hacer pensamientos que que están distorsionados, ¿no? Y dice, no se trata de que nosotros cambiemos nuestras conductas, sino que cambiemos más nuestra forma de pensar. Y porque muchas veces sí, nos basamos en el comportamiento mío o en el comportamiento de la otra persona. Pero más importante que esto es mi manera de pensar. En el curso siempre se va a enfocar en esto, porque a partir de cómo yo pienso es como yo termino actuando. Y a lo que yo le termino dando relevancia es a lo que yo empiezo como que a manejar mis reacciones, ¿no? Entonces, mis pensamientos cuando están mucho más en torno a, dice, cuando nosotros distorsionamos más y más nuestros pensamientos, se van llegando al nivel más profundo de la demencia, ¿no? Pero, pero lo importante es que nosotros podamos ir gestionando estos pensamientos y podamos identificar que no son, no son saludables, no son ni siquiera reales. Y es nuestra responsabilidad ir gestionando esto a nivel de nuestra mente. Eh, Eso por una parte. Entonces, como que se
siempre se va a insistir en trabajar a nivel mental, ¿sí? A nuestro, más que a nuestros comportamientos. Porque al final, como yo me comporto es lo que yo realmente creo. Yo puedo en este momento hablar muy bonito y decir, ay, sí, la paz y tantas cosas, ¿no? Sí, pero cómo yo me comporte al final o cómo yo reacciono es lo que yo realmente creo. Entonces, es allí donde uno a nivel consciente tiene muchos pensamientos, pero a nivel inconsciente también tiene otros pensamientos que es importante irlos como identificando, ¿no? Entonces, eso es como lo que el libro siempre nos va a llevar a ejercitarnos a ese nivel de la mente, ¿no? Llevarnos a ese plano. Dice, de nada sirve pensar que controlando los resultados de cualquier pensamiento falso se puede producir una curación. Cada vez que tienes miedo es porque has tomado una decisión equivocada. Esa es la razón por la que te sientes responsable de ello. Tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento. Y eso es cuestión de que estés dispuesto a hacerlo. No necesitas orientación alguna, excepto a nivel mental. La corrección debe llevarse a cabo únicamente en el nivel en el que el cambio es posible. El cambio no tiene ningún sentido en el nivel de los síntomas, donde no puede producir resultados. Deshacer el miedo es tu responsabilidad. Cuando pides que se te libere del miedo, estás implicando que no lo es. En lugar de ello, deberías pedir ayuda para cambiar las condiciones que lo suscitaron. Esas condiciones siempre entrañan el estar dispuesto a permanecer separado. A ese nivel, tú puedes evitarlo. Eres demasiado tolerante con las divagaciones de tu mente y condonas pasivamente sus creaciones falsas. El resultado particular no importa, lo que importa es el error fundamental. La corrección es siempre la misma. Antes de decidir hacer algo, pregúntame si tu elección está de acuerdo con la mía. Si estás seguro de que los está, no tendrás miedo. Aquí en las primeras páginas del libro siempre habla o como una tendencia a hablar en primera persona y es esta, luego explica que es Jesús es el que está como que poniéndose en primera persona, ¿no? Entonces eh, cuando uno tiende a dudar, ¿y qué es lo que hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aquí de alguna manera nos pone como que esta como estrategia, esta herramienta, no, pregúntame a mí si tu elección está de acuerdo con la mía. Es como una forma de tener estrategias. Hay también una tendencia que puede también existir, que también aquí explica de nuestra mente y es de, de nosotros. Hay una división de nuestra mente, ¿no? La mente espiritual, que nosotros está conectada con Dios y que de pronto nosotros somos muy conscientes del mundo que estamos viviendo y vemos realmente como somos. Y hay una tendencia de nuestra mente que está más distorsionada y siempre está enfocada a sufrir, enfocada al dolor, enfocado a estancarnos de alguna manera, ¿no? Esta mente se la llama como la mente egoica y la otra es la mente, hay algunos niveles mentales en este otro lado, pero la mente podría decirse como la mente espiritual, ¿no? Esta mente egoica es, bueno, es la que siempre nosotros vamos a crear o inventarnos o interpretar un mundo de una manera, si no es con culpa, es con miedo, ¿sí? Entonces con emociones como y que no es real, solo a lo mejor es una parte del mundo, una parte de lo que estoy viviendo, pero no toda la realidad en sí, no siempre es así. Es una parte de mi experiencia en algún momento de mi vida, pero no toda mi vida. Pero esto
esta tendencia nos hace como que anclarnos en eso, ¿no? Y, y bueno, cada uno a lo mejor sí tenemos desafíos más grandes porque hemos tenido experiencias de pronto más específicas en las que de alguna manera podemos abordarlas y, y podemos, y hay otros que a lo mejor se les podría hacer mucho más sencillo ciertos puntos, ¿no? Que a otros no. Pero es interesante hacernos consciente de qué es lo que a mí de alguna manera me puede estar afectando o atemorizando aquí en este ámbito del que se está mencionando, ¿no? El miedo es siempre un signo de tensión que surge cuando hay conflicto entre lo que deseas y lo que haces. Esta situación se presenta en dos maneras. Primera, puedes elegir hacer cosas conflictivas, ya sea simultánea o sucesivamente. Esto da lugar a un comportamiento conflictivo, lo cual te resulta intolerable, porque la parte de la mente que quiere hacer otra cosa se enfurece. Segundo, puedes comportarte de acuerdo a cómo crees que debes, mas no querer hacerlo realmente. Esto da lugar a un comportamiento congruente, pero conlleva gran tensión. En ambos casos, la mente y el comportamiento están en desacuerdo, lo cual da lugar a una situación en la que estás haciendo algo que realmente no quieres hacer. Esto suscita una sensación de coerción que normalmente produce furia y es muy probable que también dé lugar a proyecciones. Siempre que tienes miedo es porque aún estás indeciso. Tu mente se encuentra, por lo tanto, dividida y tu comportamiento inevitablemente se vuelve errático. La corrección a nivel del comportamiento puede cambiar el error del primer tipo al segundo, mas no elimina el miedo. Aquí han tomado algunos puntos dentro de esta parte. Y uno de estos es que el miedo vamos a encontrarlo en dos niveles. Una menciona que es elegir hacer cosas conflictivas, ya sean simultáneamente o sucesivamente. Yo elijo algo que a lo mejor dentro de mí me dice que no está bien y que a lo mejor me puede hacer daño, ¿sí? Pero yo quiero pero dentro de mí está esa contradicción, ¿no? Y luego puedes comportarte de acuerdo a cómo crees que debes, más sin querer hacerlo realmente. Y como dentro de mi mente me reprimo, mejor reprimo y no lo hago. Pero dentro de mí se genera una furia, se genera esta represión interna y y una coerción que dice, es como que con otros a lo mejor me frustro o conmigo mismo empiezo a vivir de una manera no tan bien, ¿no? Y lo importante, y es aquí donde pueden expresarse proyecciones, donde yo empiezo a interpretar el mundo de acuerdo a esta frustración interna que estoy viviendo. Entonces, allí es como que se pone de relieve que mi mente está dividida entre lo que quiero hacer y no puedo hacer y lo que realmente digo no está bien y tantas cosas, ¿no? Entonces, definitivamente el trabajo es en mi mente el que tengo que hacer. Es en mi mente en donde tengo que empezar a, a buscar este proceso, no afuera. Y a veces sí, nos quedamos en estas proyecciones. Fuera es que tengo que cambiar, fuera que esta persona tiene que ser de otra manera, fuera que yo pudiera hacer ciertas cosas, pero es en mi mente, porque ahí está un torbellino dentro de mí, ¿no? Y bueno, la corrección a nivel del comportamiento puede cambiar el error del primer tipo al segundo, más no eliminar el miedo. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver qué quiere decir esto. Es posible alcanzar un estado en el que dejas que yo guíe tu mente sin ningún esfuerzo consciente por tu parte, mas ello requiere un grado de buena voluntad que tú aún no has desarrollado.
El Espíritu Santo no puede pedirte que hagas más de lo que estás dispuesto a hacer. La fuerza para hacer lo que Él te pide procede de una firme resolución por tu parte. Hacer la voluntad de Dios no produce ninguna tensión una vez que reconoces que su voluntad es también la tuya. La lección en este caso es muy sencilla, aunque muy fácil de pasar por alto. Voy por lo tanto a repetirla y te exhorto a que escuches atentamente. Solo tu mente puede producir miedo. Hace eso cada vez que está en conflicto con respecto a lo que quiere, lo cual inevitablemente produce tensión, ya que existen discrepancias entre lo que se quiere y lo que se hace al respecto. Eso solo puede corregirse aceptando un objetivo unificado. El primer paso correctivo para deshacer el error es darse cuenta, antes que nada, de que todo conflicto es siempre una expresión de miedo. Dite a ti mismo que de alguna manera tienes que haber decidido no amar, ya que de otro modo el miedo no habría podido hacer presa de ti. A partir de ahí, todo el proceso correctivo se reduce a una serie de pasos pragmáticos dentro del proceso más amplio de aceptar que la expiación es el remedio. Estos pasos pueden resumirse de la siguiente forma. Reconoce que en primer lugar, que lo que estás experimentando es miedo. El miedo procede de una falta de amor. El único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. El amor perfecto es la expiación. Siempre, el miedo dice que lo contrario al amor no es el odio. Lo contrario al amor es el miedo. Y el miedo se expresa de tres maneras. Se expresa o me congelo, o huyo, o peleo. ¿Sí? Son mis tres formas de expresar el miedo. Entonces, cuando alguien siente miedo, está realmente alejado de esta conciencia de amor. Y esa es conciencia de estabilidad mental. Cuando alguien está enojado o está iracundo, cualquier persona, y decide enfrentarse, en el fondo tiene miedo. ¿Sí? Y lo importante que es, y en realidad, aquí, o sea, va más allá. Cualquier problema, cualquier crisis, es miedo, ¿sí? Y es hacerme consciente de cuál es ese miedo que yo tengo. Cada uno de pronto experimentamos una situación diferente, ¿no? Un problema distinto, pero al miedo a que está dentro de esto, ¿no? Y esto siempre está en esta falta de amor. Algún momento yo no me siento con amor en este instante, no me siento inseguro y, y, y poder yo retomarme en esta conciencia de amor, retomarme otra vez a esta idea de amor. Pero la única manera, sí, en sí, a mí me parece, o sea, que es el método que explica dentro del curso, es expiar el miedo. Yo lo entiendo así, o sea, el miedo, eh, yo mediante la expiación entrego el miedo, entrego esto que me está haciendo sentir mal, que yo no lo puedo, que es una carga pesada. Pero cuando yo lo identifico, cuando me hago consciente a qué específicamente le tengo miedo, que muchas veces como que está escondido detrás del problema en sí, o incluso del miedo
aparente, ¿sí? Y entrego esto. Y una vez que está limpio, por decir, este altar, mi mente, haciendo la expiación del miedo, de la duda, de cualquier expresión, a lo mejor, entonces yo voy a poder retomar un poco más esta paz y este autocontrol interno, ¿no? Y aquí de pronto nos pone lo importante que es reconocer, ¿sí? Poder ir a ese reconocimiento y entregarlo, para entregar a la expiación. El amor perfecto es la expiación. Y ahí otra vez conectarme, comulgar con el amor, esta conciencia de amor, conmigo mismo, perdón, en el proceso de expiación, que también está involucrado el perdonarme a mí, que estoy viviendo esta experiencia que me hace sentir inestable, ¿no? Y que a lo mejor no la deseo. Perdonarme a mí que tal vez no puedo hacerlo mejor. Perdonarme a mí que de pronto esto se está saliendo de mi control, de mis manos. Y perdonarme. Y entregar que existe miedo en todo esto. Y entregárselo. Yo no puedo hacer cargo de esto y expío esto. He subrayado que el milagro, la expiación de la expresión de la expiación es siempre un gesto de respeto del que es digno para con otro, que es digno también. El reconocimiento de esa dignidad lo restablece la expiación. Resulta obvio, por lo tanto, que cuando tienes miedo, te has colocado a ti mismo en una posición en la que necesitas la expiación. Has actuado sin amor al haber elegido sin amor. Esta es precisamente la situación para la que se instituyó la expiación. La necesidad de remedio inspiró su establecimiento. Mientras te limites a reconocer únicamente la necesidad de remedio, seguirás teniendo miedo. Sin embargo, tan pronto como aceptes el remedio, habrás deshecho el miedo. Así es como tiene lugar la verdadera curación. Y aceptar de alguna manera con sinceridad, con genuina sinceridad, este proceso de expiación. Te entrego. Yo no me hago cargo de esto. Te doy todo esto que estoy sintiendo. Es cuando realmente se configura la expiación. También se menciona que cuando yo siento realmente, identifico, reconozco esta emoción, reconozco estas ideas que están en mi mente, ¿no? También algo interesante que aquí menciona es la dignidad. Tú eres digno, a veces estamos como en ese estado de no soy digno, porque estoy sintiendo esto, porque estoy viviendo esta experiencia, o porque esto me hace sentir mal conmigo mismo, pero no, tú eres digno de la expiación, eres digno de no sentir esto, eres digno de poder vivir esta experiencia desde otra forma, de otra manera, que te dé paz. Y también hay otro que también es digno. O sea, dentro de esto es como son tres. Y el que es digno de todo, Dios, Él te lo da a ti. Y Él contigo está, te concede esto y contigo está en este proceso de expiación. Pero también está el otro digno que es el otro hijo de Dios que podríamos ver, con el que estoy como que molesto o con el que tengo miedo o con el que estoy resentido. También expío, si siempre hay una relación de por medio en la mayoría de los casos. Y entrego esto, recobro yo mi dignidad al dártela a ti también. Al reconocerte a ti, yo me reconozco también. Sea con una persona que yo hago la expiación, sea con una emoción, sea con una experiencia, sea con una enfermedad, sea con mi cuerpo incluso. Devuelvo esta dignidad a esto, ¿no? A esto que estoy viviendo, a mí y me retomo a mí en todo, en este deshacimiento.
Todo el mundo experimenta miedo. Sin embargo, no se requeriría más que una pequeña dosis de recto pensar para que uno pudiese darse cuenta de por qué se produce. Son muy pocos los que aprecian el verdadero poder de la mente y nadie permanece totalmente consciente de él todo el tiempo. No obstante, si esperas librarte del miedo, hay algunas cosas que debes comprender y comprender plenamente. La mente es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creadora. Nunca duerme, está creando continuamente. Es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación de pensamiento y creencia, lo cual puede literalmente mover montañas. A primera vista parece arrogante creer que posees tal poder, mas no es esa la verdadera razón de que no lo creas. Prefieres creer que tus pensamientos no pueden ejercer ninguna influencia real, porque de hecho les tienes miedo. Eso puede mitigar la conciencia de culpa, pero a costa de percibir a la mente como impotente. Si crees que lo que piensas no tiene ningún efecto, puede que dejes de tenerle miedo, pero es bastante improbable que le tengas respeto. No hay pensamientos futiles. Todo pensamiento produce formas en algún nivel y bueno, no podemos subestimar los pensamientos. Siempre los pensamientos, las creencias van determinando nuestro estado emocional, nuestro estado conductual, e inclusive esta frase que la fe mueve montañas y en sí, o sea, se refiere al poder que tiene nuestra mente en sí, ¿no? Este poder que, que no se lo puede dejar de lado, no decir, ah, solo yo lo estoy pensando y como nadie me escucha o a nadie se lo estoy diciendo, pero tiene definitivamente fuerza y fuerza que va a trascender en las relaciones que yo establezco con los demás, en la relación que tengo conmigo mismo. Y lo importante que es darme cuenta de esto, darme cuenta de estos pensamientos que están en mi mente, estas cosas que me digo y que simplemente es identificarlas y corregirlas y entregarse en expiación. Y es el constante proceso, ¿no? Y darme cuenta que muchas de estas no son, eh, las tomo como reales y determinan mi realidad, pero no son la realidad, ¿sí? No son la realidad, determinan mi proceder en esta realidad, mi manera de afrontar lo que estoy viviendo, pero no es la realidad. Hay un punto que dice es un invento que el ego te hace de la vida que estás viviendo. Y te dice, ah, no, como tú viviste esto en algún momento de tu vida, tú debes tener miedo o tú debes estar a la defensiva o ese tipo de personas no son buenas. Y entonces uno se rige bajo esas distorsiones o errores de pensamiento y es en donde yo poder ir como que configurando eso y poco a poco ir deshaciendo esa sistema de pensamiento que tiene que el ego nos establece, ¿no? Si hasta ahí no sé si hay alguna pregunta en base a este tema que hemos visto que está muy miedo y conflicto, ¿no? El conflicto que puede existir en las relaciones con los otros, pero sobre todo en esta relación conmigo mismo, ¿sí? No sé si alguien tiene una pregunta, Lupita, que está también aquí, que no la hemos podido escuchar. Buenas noches. ¿Cómo está?
Muy bien, no, por el momento no tengo ninguna pregunta. Este, mm, Hasta ahorita lo que voy entendiendo es que debemos de entrenar la mente y tener presente lo que es el amor, lo que había comentado hace un instante. Entonces, yo entiendo que debemos de estar entrenando la mente cuando lleguemos a sentir lo que decía hace un momento, el miedo. Entonces de nosotros como que de alguna manera depende de que ese miedo pues, no lo apropiemos hacia nosotros, sino que nosotros tenemos el poder de que ese miedo se desvanezca y convertirlo, como decía hace un momento, en amor. Bueno, es lo que yo por el momento ahorita le voy entendiendo. Ah, sí, sí, sí. Justo es eso, es como ir en esa línea de retomar mi estabilidad mental, es cuando yo me otra vez me reconcilio con esta conciencia que está en sintonía del amor. Aunque uno podría decir es muy ambicioso y a la sintonía del amor, pero sí, es allí donde se configura un poquito más esto. Eh, y así es ese entrenamiento que yo puedo establecer, ¿no? Eh, y, y el miedo, y sí, el miedo vendría, como decía, dije hace un momento, el miedo es lo contrario, lo opuesto al amor, en verdad. El miedo, eh, el miedo, pero hay que ir viendo en cada uno de nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros, a lo mejor, en teoría estamos hablando y estamos diciendo esto, pero poco a poco cada uno de nosotros tenernos paciencia, tenernos compasión y poder ir interiorizando en nuestra mente cómo son estas expresiones de miedo, ¿no? Cómo son estos esquemas mentales, estas ideas, estos pensamientos. Y con paciencia irlos viendo. Algo que también es interesante, ahorita recuerdo que esta mente egoica siempre nos va a conducir a un mundo de terror, ¿sí? A un mundo de terror, a un mundo que no es perdonado, ¿no? Y en cambio la conciencia espiritual siempre nos va a llevar a contemplarnos en un mundo perdonado. Siempre llevar al perdón absoluto hacia mí y hacia el mundo en el que vivo. Eso es como donde yo vuelvo a respirar. Y, y en cambio, algo que también decía era a ver, el mundo del terror. Ah, y algo que es importante, que también es como una moneda, que es deshacer el miedo, es el deshacimiento. Ahorita como que se está hablando más del miedo, luego ya se va a hablar de otras emociones, pero el miedo, el que puede estar como que escondiéndose en todas nuestras experiencias en sí, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí vamos entonces a seguir al siguiente tema, que es el 7, que es la causa y efecto. Y bienvenida también nuestra Claudia, bienvenida. Está integrándose nuevamente aquí a la reunión. Entonces vamos a ver causa y efecto. Dice, puede que todavía te quejes de que tienes miedo. Sí, hay cosas que sí tengo mucho miedo, pero hay niveles de conciencia, hay umbrales de miedo también, ¿no? Bueno, pero aún así sigues atemorizándote a ti mismo. He indicado ya que no puedes pedirme que te libere del miedo. Yo sé que no existe, pero yo sé que no existe, pero tú no. Si me interpusiese entre tus pensamientos y sus resultados, estaría interfiriendo en la ley básica de la causa y efecto, la ley más fundamental que existe. De nada te serviría el que yo menospreciase el poder de tu pensamiento. Ello se opondría directamente al propósito de este curso. Es mucho más eficaz que te recuerde que no ejerces suficiente vigilancia con respecto a tus pensamientos. Tal vez pienses que
A estas alturas, solo un milagro te capacitaría para hacer eso, lo cual es absolutamente cierto. No estás acostumbrado a pensar con una mentalidad milagrosa, pero se te puede enseñar a pensar de esa manera. Todos los obradores de milagros necesitan este tipo de instrucción. Aquí ha hablado algunos puntitos bien importantes que como relevantes. Dice, estaría interfiriendo entre la ley básica de la causa y el efecto. Y, y al inicio, es como que yo siento como que uno le da una bofetada un poco, ¿no? Y es decir, pero que todavía te quejas de que tienes miedo, pero aún así sigues atemorizándote a ti mismo. Y dice que es muy fácil salir del miedo, solo deja de creer que eso es algo que no es verdad y que tú te has metido en tu mente que es así, que hay que tenerle miedo a eso y realmente no lo es. Y tú mismo te estás atemorizando creyendo que esto es así. Y dice que él no se puede interponer, aunque es algo tan de pronto sencillo pero no lo pueden interponer porque realmente él respeta ese libre albedrío nuestro, ¿no? Esa libertad que nosotros tenemos y en nuestros pensamientos y el poder que realmente Dios nos ha dado al crearnos, al poder inmenso de nuestra mente, ¿no? Eh, y no puede menospreciar ese poder que tienen nuestros pensamientos. Eh, Hasta ahí creo que es algo como relevante, ¿no? Dice, no puedo permitir que dejes de vigilar a tu mente, ya que de otro modo no podrías ayudarme. Obrar milagros, el que uno se dé cuenta. El obrar milagros requiere el que uno se dé cuenta plenamente del poder de los pensamientos a fin de evitar las creaciones falsas. De lo contrario, sería necesario un milagro que rectificase a la mente misma. Proceso circular que no propiciaría el colapso del tiempo, que es para lo que el milagro se concibió. El obrador de milagros debe poseer un genuino respeto por la verdadera ley de causa y efecto, como condición previa para que se produzca el milagro. Tanto el milagro como el miedo proceden del pensamiento, de pensamientos. Si no eres libre de elegir uno, tampoco serás libre de elegir el otro. Al elegir el milagro rechazas el miedo, aunque solo sea temporalmente. Te has sentido temeroso de todo el mundo y de todas las cosas. Tienes miedo de Dios, de mí, de ti mismo. Nos has percibido erróneamente o creado falsamente y crees en lo que has fabricado. No habrías podido hacer nada de eso si no hubieses tenido miedo de tus pensamientos. Los temerosos no pueden sino crear falsamente, puesto que perciben erróneamente la creación. Cuando creas falsamente, no puedes sino sufrir. El principio de causa y efecto se convierte ahora en un verdadero catalizador, aunque solo sea temporalmente. En realidad, causa es un término que se corresponde propiamente a Dios y su efecto es su Hijo. Esto supone una serie de relaciones. Eh, Creo que alzó la mano Claudia, lo voy a dejar hasta ahí para también hacer mi interpretación. Pero Claudia tiene alzada la mano. A ver.
puede activar el micrófono para escuchar. Perdón, Rommel, es que se me fue la pantalla y regresé, pero no sé por qué se puso Ya, esto, perdón. ya no hay problema. Ay, ve, Está bien. perdón. Ya, bien, está bien. Entonces seguimos. Esto supone una serie de relaciones de causa y efecto completamente diferentes en la que tú introduces en tus creaciones falsas. El conflicto fundamental en este mundo es, pues, entre la creación y la creación falsa. Todo miedo está implícito en la segunda y todo amor en la primera. El conflicto es, por lo tanto, entre el amor y el miedo. Wow. En este punto, si es que alguien quiere dar su punto de vista, sería muy interesante también. Pero aquí habla habla muchos puntos bien buenos, muy interesantes, pero me voy a centrar en uno de estos que es la causa y efecto. El principio es, uno, por una parte, todos nuestros pensamientos tienen una causa, ¿sí? Por algo yo pienso de esta manera, o por algo yo me comporto de una forma, ¿no? Entonces, mis efectos puede ser mi conducta, ¿sí? Pero viene por un pensamiento, ¿no? Y este pensamiento que yo tengo como resultado también viene de algún origen. Tiene que haber algo en mi historia que haya motivado este pensamiento, ¿no? Pero el principio de causa y efecto también va más allá. Todo es causa y efecto. Y dice, por un lado, la causa de nuestra existencia es Dios, ¿sí? Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Es nuestro creador y nosotros somos su creación. Entonces hay como en una cuestión más profunda dentro de esta ley de causa y efecto, las relacionan de esta forma, ¿no? Y dice que el conflicto en sí es cuando nosotros tenemos creaciones falsas y hay creaciones reales, que es lo que Dios ha creado y que somos nosotros, que es Él, que Él es como existencia, ¿no? Y, y estas creaciones falsas son, son creaciones que están en torno al miedo, ¿sí? Y la creación real, lo que realmente persiste, lo que realmente merece credibilidad y merece que nuestra mente esté como que clara sobre esto y que ocupe más espacio en nuestros pensamientos, están siempre relacionadas con el amor, con la sensatez, con lo que realmente nos va a ayudar a nosotros. Entonces, ese es como decir, el conflicto en sí es entre el miedo y el amor, y en que yo le he dado más credibilidad a ciertas cosas que no son reales, que son falsas, y a las cuestiones que son reales y que realmente necesita yo darles más fuerza, ¿no? Bueno, pero un poco este proceso se lo puede ir trabajando. Si es algo en lo que yo tengo miedo, puedo ir gestionando esto y deshacerlo poco en mi mente, ¿no? Y poder ir gestionándolo en mi vida, ¿no? Ya hemos dicho que crees que no puedes controlar el miedo porque tú mismo lo inventaste. Y tu creencia en él parece ponerlo fuera de tu control. Sin embargo, todo intento de resolver el error tratando de dominar el miedo es inútil. De hecho, eso no hace más que corroborar su poder al asumirse que necesita ser dominado. La verdadera solución descansa enteramente en alcanzar el dominio por medio del amor. En el interín, no obstante, la sensación de conflicto es inevitable, ya que te has colocado a ti mismo en una posición en la que crees en el poder de algo que no existe. ¿Sí? Hay esto que es como darle más importancia a esto que tengo miedo.
¿sí? A este miedo, a este temor. Le doy más importancia que, que incluso a la realidad, que incluso a mí mismo, ¿sí? Que incluso a esto, y le doy credibilidad a esto. Entonces es como que nos pide que no, que ni siquiera es algo, bueno, que llega a este punto, ni siquiera esto existe. No existe. Y no se trata de que combatas el miedo o que te trates de convencer de nada. Simplemente es que no le des, que poco a poco se deshaga esto, ¿no? Y y si es un punto, sea entregado, pero con esta conciencia de que no existe este miedo como tal. Es que sin esa persona yo no voy a poder ser feliz, ¿sí? Es que si esas personas no son como yo quiero que sean, yo voy a vivir mal, ¿no? Y no es verdad. Yo puedo vivir bien y yo puedo tener una vida plena y completa, realmente. O, o si de pronto no, no sé, no llego tarde a algún lugar o no cumplo con las expectativas, esto va a ser lo peor del mundo. Y realmente no va a ser lo peor del mundo, va a ser algo un poquito incómodo y complicado, pero no lo peor del mundo. Y es algo que sí lo puedo tolerar. Pero como estos niveles de miedo, pero hay otros también que es como que dar, como dejarle de darle tanta mente a ciertas cosas y vivir de nuestro punto. Lupita, ¿tienes a la mano? Puede activar el micrófono para escucharla. Entonces, ahí activó. No, se activó sin querer. Una Ahí disculpa. ya no hay problema. Entonces, eso. Entonces, bueno, aquí es bastante extremo, no sé si diríamos extremo para uno, pero dice ni siquiera existe el miedo, ¿no? Bueno, la nada y el todo no pueden coexistir. Creer en uno es negar al otro. El miedo no es nada realmente y el amor lo es todo. Siempre que la luz irrumpe en la oscuridad desaparece. Lo que tú crees es cierto para ti. En este sentido, la separación ha ocurrido y negarlo sería utilizar incorrectamente la negación. Concentrarse en el error, no obstante, no es más que otro error. El procedimiento correctivo inicial consiste en reconocer temporalmente que hay un problema más solo como señal de que tiene que ser corregido de inmediato. Esto da lugar a un estado mental en el que la expiación puede ser aceptada sin demora. Debe señalarse, no obstante, que en última instancia no puede haber transigencia alguna entre lo que lo es todo y lo que no es nada. El tiempo es esencialmente un recurso por medio del cual se puede abandonar toda idea de transigencia al respecto. Este proceso parece ser gradual debido únicamente a que el tiempo en sí comprende intervalos que no existen. La creación falsa hizo que esto fuese necesario como recurso de corrección. La aseveración, ¿por qué tanto amó Dios al mundo que le dio su hijo, unigénito hijo, para que todo el que crea en él no perezca, mas tenga vida eterna? Necesita solamente una leve corrección para que tenga sentido en el contexto. Se le dio a su unigénito hijo. Antes de seguir a esta explicación, quería mencionar que, que en sí la parte de que dice el miedo en realidad no es nada.
y en un punto, o sea, los miedos que son desde nuestra mente, desde lo irracional, que podría uno decir, de estas creencias irracionales que uno dice, no, es que tengo miedo a que me rechacen, o tengo miedo a que me desaprueben, o tengo miedo a que me digan que soy una mala madre, un mal hijo. Sí, son miedos a lo mejor sutiles que están escondidos, ¿no? En mi mente. Pero no, eso es una mentira. No va a pasar eso. O sea, no es lo peor. No es tan relevante eso. Y es como que irlo relativizando un poco esto, que son miedos a la desaprobación de los demás o a esa idea de que estoy separado de los otros, cuando realmente el amor es lo que existe y siempre ha existido, ¿no? No importa que a lo mejor yo no cumpla estas expectativas o no cumpla esta forma de ser o esta manera de interactuar en respecto específicamente a esto, no importa. Lo que prevalece es que yo soy, dentro de mí soy amor. Dentro de mí no estoy tan, no, no hay realmente tanto error. Y esta relación con los otros o con ese otro está más dentro del amor, de esta conciencia de unidad, no de separación, donde estoy yo lo entiendo, o sea, no sé si ya lo entiendo más, no sé si se entienda como que esta parte, pero donde yo estoy unido a este otro desde siempre en el amor, en mi mente, somos uno. No estoy separado, tal vez en esta forma física, sí estoy separado. En esta experiencia física, desde un cuerpo, estoy dividido con ese otro ser, pero desde nuestra mente estamos unidos, ¿sí? Porque somos hijos de Dios, porque estamos unidos en esa mente uno. Y la separación se da en el momento en el que yo siento esa diferencia, pero ese miedo, ese juicio, pero no lo es. Y restituirme mi mente en ese punto es importante, ¿no? Y aquí es donde viene esta explicación que dice que realmente cuando dice hijo unigénito, es a su hijo unigénito, quiere decir que debe observarse con especial atención que Dios tiene solamente un hijo. Si todas las creaciones de Dios son hijos suyos, cada una de ellas tiene que ser parte integral de toda la filiación. La filiación en su unicidad trasciende la suma de todas sus partes. Este hecho, no obstante, queda velado mientras falte una sola de ellas. Por eso es por lo que, en última instancia, el conflicto no se puede resolver hasta que todas las partes de la filiación hayan retornado. Solo entonces podrá comprenderse lo que en el verdadero sentido de la palabra significa la plenitud. Cualquier parte de la filiación puede creer en el error o en la incompleción, si así lo elige. Sin embargo, si lo hace, estará creyendo en la existencia de algo que no existe. Lo que corrige este error es la expiación. Retoma la expiación nuevamente. Y ahí es donde se dice, o sea, todos somos uno, somos ese único hijo de Dios. Y desde mi mente, yo, por ejemplo, tengo, sin darme cuenta, he tenido muchas separaciones con ciertas personas o en ciertas situaciones. Y llegar a este nivel de contemplarse uno con los demás, de contemplarme con los demás, siendo consciente de que, no, a ese sí estoy separado de esa persona. Llegarme a contemplar y decir, no, yo soy uno contigo. Y cuando ya uno llega a ese estado de plenitud, cuando uno tiene esa unicidad mental con los demás, en esa relación con los otros, ya no desde el dolor, ya no desde el miedo, ya no desde relaciones especiales, sino desde esta relación de amor,
donde me reconozco pleno, lleno, completo, ¿sí? Y pleno, en la plenitud. Pero para poder llegar a eso necesito ir expiando. Expío de mi mente esta idea que estoy separado de ti. Expío de mi mente este miedo, el rechazo que tú me puedes generar. Expío de mi mente esta idea equivocada de que personas como tú no son iguales a mí. Y entonces uno empieza a hacer ese trabajo poco a poco, teniendo esas revelaciones mentales y haciendo consciente a veces esas partecitas inconscientes y generando la expiación. Dentro de la expiación está el perdón. O sea, y perdono a estas personas y me perdono a mí, pero no desde ese perdón donde te veo como pecador o errado o inferior, sino desde el perdón donde tú eres igual que yo y yo soy igual que tú. Y me perdono a mí si es que estoy viéndome desde una forma sin amor, con dolor o viviendo o teniendo que vivir, me perdono. Y entonces expío, te entrego esto. Y empieza mi mente a retomar esa estabilidad interior, ¿no? Ya he hablado brevemente acerca de la condición de estar listo, pero tal vez pueda ser útil mencionar aquí algunos puntos adicionales. Estar listo es solo el requisito previo para que se pueda lograr algo. No se debe confundir una cosa con la otra. Tan pronto como se da la condición de estar listo, también se da en cierta medida el deseo de querer lograr algo, si bien este no es necesariamente un deseo indiviso. Dicha condición de estar listo no es más que el potencial para que pueda tener lugar un cambio de mentalidad. La confianza no podrá desarrollarse plenamente mientras no se haya alcanzado un dominio total. Hemos tratado ya de corregir el error fundamental de que es posible dominar el miedo y hemos enfatizado el verdadero dominio solo se puede alcanzar por medio del amor. Estar listo es solo el comienzo de la confianza. Tal vez pienses que esto implica que tiene que transcurrir mucho tiempo entre el momento en que estás listo y aquel en el que alcanzas el dominio, pero permíteme recordarte que el tiempo y el espacio están bajo mi control. Y si están bajo el control de Jesús, de Dios, Él quiere que así lo sea. Él quiere lo mejor para nosotros y quiere que siempre podamos llegar a ese estado de plenitud y el estado de paz y esa conciencia más más en relación al amor y más en esa estabilidad que, que cada uno nos merecemos. Quiere para nosotros la dicha, quiere lo mejor. Y esa parte también es importante que nosotros podamos llegar a creer que sí es posible vivir la vida que tengamos que vivir, estas experiencias desde otra forma, de una experiencia de dicha, de una experiencia en general, ¿no? Que nuestra vida continúa para muchas más cosas buenas y muchas bendiciones, ¿no? Y que lo que estoy viviendo tal vez complicado, pero es detrás de esto hay algo más. Y hay algo más, y hay una interpretación más que se merece dársela y que me merezco yo dármela. Y donde yo también puedo encontrarme en esa dignidad que Dios quiere para mí y que Dios quiere para esta relación que me genera tal vez miedo, ¿no? Y que yo puedo retomar, ¿no? Esta soberanía mental. Entonces, no sé, hasta ahí hemos terminado estos dos temas y bueno, la próxima vez nos tocará este tema interesantísimo que es el significado del juicio final. Pero bueno, no sé, ¿qué les ha parecido? ¿Cómo, cómo hemos estado? Gracias.
Ojalá nos hayamos llevado algunos, si alguien quiere hablar puede activar nomás su micrófono. Espero que nos hayamos llevado algunas ideas, algunos mensajes importantes para nosotros. Romel, ¿Sí? a mí me gustaría preguntarte algo. Sí. En cuanto a los ejercicios, bueno, yo voy en el ejercicio como en el 43. Allá. Voy en el ejercicio 43. Pero hasta el 40, hasta como el ejercicio 35 más o menos, o sea, todo fluía. De hecho, me agradaba mucho, me sentía muy bien, pero como que se me empezó a dificultar, no sé si porque a lo mejor no he avanzado tanto en las lecturas, porque ya a lo mejor tengo que hacer 3 ejercicios al día y se me olvida, ya no fluye, pues. Ya. Entonces mi pregunta es si estoy haciendo o qué puedo hacer. Si a lo mejor no estoy haciendo, me falta avanzar en las lecturas o cómo puedo mejorar eso. Por lo general dicen que las lecturas, o sea, que es preferible haber leído un poquito más el curso de milagros y luego ya cuando uno ha leído por lo menos la mayoría, ahí uno empezar a hacer los ejercicios de que nos propone el libro, ¿no? Eso por una parte. Y por otro, en el sentido de poder comprenderlo un poco mejor, ¿no? Hay gente que ha hecho al revés y eso es como decir, la versión que tienen, ¿no? No, que han empezado con el libro de ejercicios y dicen, no, yo he escuchado mucho eso y que dicen, no, mejor es primero hacer la parte teórica y luego ahí hacer el ejercicio. Eso por una parte y por otro, podrías verse qué es lo que a uno le está haciendo sentirse como más estancado. Podría ser algo, no sé en qué forma, si es en el ámbito emocional o en el ámbito de la estructura de los ejercicios o de la parte de comprenderlos. No sé si es. Ok. Y si es en lo emocional, entonces podría uno, o sea, ahí podría ir porque a veces también uno está en un nivel emocional específico y luego el ejercicio es como que te está remontando a un momento más, como que no tiene que ver con esa parte emocional en la que se encuentra. Y entonces ir gestionando eso es importante. No sé si y a mí me ha ayudado mucho si es que, por ejemplo, en hacer expiaciones, encontrando qué es lo que me está despertando, si es a nivel emocional, alguna parte de la incongruencia que siento, entonces empezar a ir detectar estas partes y poder hacerlo consciente y si no, si desean, no sé, pues si es algo emocional y desean conversar conmigo, no hay ningún problema, podemos conversar, y, y si se puede entender eso, hacer porque hay cositas que uno no tiene claras a nivel emocional consciente y a veces hablando con alguien, eso ayuda bastante y se gestiona eso un poquito más fácil. Entonces, en la semana podemos conversar y entonces ahí vamos profundizando un poquito estas partes, ¿no? Igual si también lo deseamos en algún momento, cualquier persona en el transcurso de nuestras reuniones y no se siente como que mal, decirlo en este momento, también. Pero si se sienten así como que por hablarlo de pronto aparte, se lo puede hacer, no hay ningún problema. Sí, Muchas gracias, Romel. sí, entonces, bueno, entonces, vamos a hacer una expiación, ¿les parece? Hagamos una expiación general, una expiación que yo he encontrado entre las cosas que he investigado y hagámosla y para terminar este encuentro. Entonces, si es que alguien para hacerlo y bueno, con esto también hacemos santificar nuestra noche un poco, ¿no? Entonces,
Donde estemos sentados, podemos ponernos relajados, poner nuestros pies en el suelo y no hacernos cruz ni en las manos ni en los pies. Poder buscar un punto donde nuestra vista pueda descansar en frente y podamos, cuando hayamos encontrado ese punto donde nuestra vista descanse, podemos cerrar nuestros ojos y vamos a respirar profundamente por 3 ocasiones. Inspiramos y soltamos el aire. Inspiramos y soltamos el aire. Vamos a buscar una respiración pausada que se ubique en el esternón. Y vas a traer a tu mente a esta persona o a la persona que venga en este momento a mis pensamientos con las que tengo algún conflicto. Vas a buscar la emoción que hace sentir esta persona. Puede ser rabia, maltrato, impotencia. Busca en qué parte del cuerpo se centran estas emociones. Y le vamos a prestar atención a esa parte del cuerpo, reconociendo que también nuestro cuerpo percibe este mundo mental que nosotros tenemos. Busca el miedo que hace sentir esta relación. Busca la culpa que te hace sentir esta situación. ¿Cuán culpable te sientes de estar en este punto y de no hacerlo mejor? Me perdono porque me estoy haciendo daño a través de ti. Me perdono porque tengo una culpa inconsciente que tú estás representando y me muestras. Me perdono porque me he olvidado quién soy a través de ti. Me perdono porque no me sé amar y reconocer. Te entrego a ti, Espíritu Santo, estas emociones. Te entrego esta relación para que sea santificada. Imagina que te sales del cuerpo y asciendes por esta habitación, por esta casa, por el cielo, llegando al espacio y llegando aún más lejos a un lugar del universo donde hay mucha paz y llegando a los pies de una gran fuente de amor que fluye como el agua. Y a los pies de esta gran fuente entregas estas emociones para que se expíen desde la causa. Y entrego esta relación para que sea santificada. Doy las gracias confiando
que Dios se encargará de estas emociones y de esta relación en mi mente. Y ya está hecho. Respiro profundamente y voy de vuelta a este camino físico de mi cuerpo. Poco a poco voy descendiendo hasta llegar aquí y ahora, en este momento, en este instante. Y ya que tengo que vivir esta experiencia, la decido vivir desde la paz. Respiro profundamente y cuando esté listo puedo abrir los ojos. Y si podemos, ahora espero que les haya gustado esta expiación. Y si podemos en este momento activar nuestras cámaras para poder tomarnos la foto de grupo. Ay, déjenme quitar esta. Entonces, vamos a tomarnos la foto. Bueno, déjenme, ahí está. Muy bien, si alguien puede tomar la foto, yo la voy a tomar, ojalá salgamos bien. Si a alguien le sale mejor, entonces sonriamos. Ya, muy bien. Muchas gracias a todos, a todas. Que tengamos una santa noche, un instante, que hayamos tenido un instante santo. Y bueno, muchas bendiciones para todos. Gracias, Romel. Gracias a todas, a todos. Muchas gracias. Bonita noche, Buenas gracias. noches. Bonita noche. Gracias. Igualmente, gracias. Nos vemos entonces la próxima semana, Dios mediante. Pasen muy bien. Gracias, bonita semana. Bye. Ya, Bye. bye.